Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu buena palabra. Pon en mí gracia, pon en mi entendimiento, pon en mi sabiduría para poder dar tu bendita palabra. Padre, abre el corazón, abre los oídos, el entendimiento, los ojos de tu casa, de tus hijos, de tus hijas, para lo que hoy tienes para decirnos sea una semilla que se arraigue en nuestro corazón y sea para nuestro desarrollo y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para los que me conocen un poquito cómo es nuestro estilo de predicación o cómo es mi estilo de predicación, a mí me enseñaron y me gusta irme profundo en la palabra. Entonces, hoy les voy a invitar que nos vayamos profundo a la palabra, ¿vale? ¿Me acompañan? ¿Aguantamos? ¿Vale? Muchas gracias. Les prometo que me voy a ir concreto y lo más rápido que se pueda. Sé que el calorcito está bueno, pero vamos a avanzar. Y elegí este tema, elegí este versículo porque podrías decir, hijo de Dios, madurez, ¿cómo está el asunto ahí? ¿Cómo puede ver la relación? El Nuevo Testamento fue escrito en un idioma que se llama griego koiné, ¿vale? Y me gusta irme profundo en la palabra porque nos vamos a ir justamente en esta parte de Romanos 8:19 en la frase que dice manifestación de los hijos. Manifestación de los hijos. Y está compuesto de 3 palabras, por aquí van a ir apareciendo. Producción está haciendo un gran trabajo y nos está apoyando muchísimo. Y la primera palabra es apocalipsis o apocalipsis, de donde viene la palabra apocalipsis. ¿Qué significa apocalipsis? ¿Alguien sabe? Revelación, muy bien, excelente. Y ahí tiene otros significados u otras aplicaciones que puede tener, mejor dicho, otras aplicaciones, que es manifestar, manifestación, y me encantó que es quitar la cubierta, ¿vale? Es quitar algo que estaba siendo escondido y que ahora permite que sea revelado. El velo es quitado. ¿Hasta ahí vamos bien? Y la otra palabra es la palabra que usamos para hijos. Recuerden que estamos en manifestación de los hijos. Y la palabra es huíos, ¿vale? La verdad no sé hablar griego, pero bueno, esta es la palabra. Y significa, ahí lo tenemos, es hijos que representan la simiente. Digan conmigo simiente, ¿ok? Hijos de luz, hijos que pueden recibir la responsabilidad en edad de dar simiente, en edad de producir familia. Hablamos de una madurez sexual y hablamos de hijos que producen fruto, que pueden multiplicarse, que pueden tener familia, y también aplica para hijos maduros. Di conmigo, hijos maduros, ¿ok? Entonces, me encanta, la frase sería algo así como Apocalipsis juíos, y me encanta porque en esta parte de anhela, la palabra que se podría traducir no solo es algo que quiere la tierra, sino algo que ansiosamente espera. ¿Quién ha estado ansioso por algo en alguna ocasión? Que dices, ya quiero que pase, ya quiero que pase, ya quiero que pase, necesito que pase. Justamente así está la tierra, esperando que los hijos se manifiesten. Lo traduje de esta forma y dice, la tierra anhela que sea quitada la cubierta de los hijos maduros de Dios. ¿Okay? Dile al que tienes al lado, la tierra te necesita, pero te necesita maduro. ¿Okay? Entonces, me necesita maduro, nos necesita maduro. Necesita que manifestemos que el reino, pero como hijos maduros. ¿Hasta ahí vamos bien, familia? ¿Vale? Pero nuestra base bíblica de esta serie está en Lucas. ¿Se acuerdan de una historia en específica? Que fue José, María y Jesús yendo al templo cuando él tenía 12 años. ¿Se acuerdan? Que lo estuvimos viendo hace 8 días. Jesús se pierde y pues estuvimos viendo ahí varias cosas. Cuando hablamos de madurez espiritual, pensamos, o lo primero que relacionamos es más conocimiento de la palabra, ¿vale? Y sí y no. O sí, pero no está completo. ¿Okay? Cuando hablamos de madurez espiritual, obviamente la base y lo que va a ser la fuente de esa madurez es el conocimiento que tengamos de la palabra. Pero principalmente, o en equipo, o en
En consecuencia, es la aplicación de la misma. Les voy a pedir que me acompañen a Lucas 2:46, por favor. Hoy vamos a estar usando mucha Biblia. Como les decía, esta parte de mi estilo es usamos un montón de Biblia, entonces ahí que seas hábil con los dedos o que seas hábil con tu Biblia de papel, sea cual sea como la traigas, entonces que podamos trabajar. Y aquí si no, aquí está. Allá atrás los de producción también son hábiles con los dedos y rápido están trabajando. Dice, al cabo de 3 días lo encontraban en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. La base de ese crecimiento de Jesús, la base de esa madurez espiritual, aunque obviamente Él lo conocía todo, Él lo sabe todo, esa parte divina, pero en su proceso humano tuvo que pasar justamente, valga la redundancia, por ese proceso tuvo que aprender. Di conmigo aprender. ¿Ok? ¿Y cómo lo hizo? Me encanta, escuchando y haciendo preguntas. ¿Ok? Es importante que nosotros, como hijos, que somos maduros y que vamos a manifestar el reino de Dios en la tierra, escuchemos y hagamos preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Justamente sobre lo que dice la palabra, sobre lo que quiere Dios manifestar para nosotros. Alguien por ahí una vez en clase me preguntaba, oye, ¿y de qué color es Dios? Oye, y esto y el otro. Y nos hacía preguntas que pues sí, la palabra tal cual no tiene la respuesta. Y pues si la palabra no la tiene, pues mucho menos yo. ¿Vale? Pero hay una realidad aquí. Lo que Dios decidió revelar de sí mismo está en la palabra. Y lo que necesitamos conocer sobre nuestro paso aquí en la tierra está en la palabra. Entonces, diría Josué, yo y mi casa aquí, mi esposita, siempre seremos precursores de estudiar, conocer, amar, entender y escudriñar la palabra. Siempre los vamos a estar empujando a eso, porque mientras más conozcamos la palabra, mayor conocimiento tendremos de Dios y más fácil va a poder ser aplicar lo que Dios es para nuestras vidas. Entonces, si queremos crecer, si queremos madurar espiritualmente, nuestra base debe de ser palabra. ¿Hasta ahí estamos bien, familia? Perfecto. Vamos a ver. 5, hay muchísimo, de verdad muchísimo que enseñar. Yo creo que de lo más complejo que me fue este tema fue depurar, en el buen sentido de la expresión, que sí y que no. Si estás tomando notas, pues ahí actívate, y si no estás tomando, te invito a que saques tu celular y lo puedas estar revisando en casa. Vamos a ver 5 características de lo que dice la palabra que es madurez, y por consecuencia vamos a ver lo mismo de lo que es inmadurez. ¿Estamos listos? ¿Vale? Probablemente nos pisen por ahí algún callo, no es la intención, pero queremos revelar a la luz de la palabra nuestra condición. ¿Ok? Les voy a pedir que me acompañen, por favor, a Éxodo 2. Perdóname, Saris, no te di la cita. Pero bueno, sí te puse el texto. Dame un segundito. Éxodo 2. Y nos cuenta en esta parte de la escritura justamente el nacimiento de Moisés. ¿Vale? Y en el versículo 3, 2:3, y también está en Hebreos, pero vamos a ver aquí en Éxodo 2:3 que dice, bueno, desde el 2, y lo concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. En Hebreos 11:23, si no mal recuerdo, nos dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Ok? Una característica nos está aquí hablando de niños. Di conmigo niños. ¿Vale? Pero la Biblia nos está pidiendo que seamos hombres maduros, que seamos manifestados como hombres maduros. Y una de las características en esta porción de la escritura es fue escondido.
Una persona que no está desarrollando su etapa de madurez se esconde, no cumple su propósito, no desarrolla aquello para lo cual fue llamado. ¿Vale? Sabe que probablemente Dios ha puesto en él, bueno, no probablemente, Dios ha puesto en él dones, carismas, talentos, que son justamente para la edificación del reino, para el uso en el servicio, y sin embargo dice, no, aquí los detenemos, aquí los guardamos. ¿Por qué? Porque decide mantenerse escondido. ¿Vale? Sobre esta misma, era Éxodo 2:11, perdónenme. Sobre esta misma línea, en esa misma parte, nos vamos justamente a Éxodo 2:11 con la siguiente característica, por favor. Que nos dice: en aquellos días sucedió que ya crecido Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. ¿Qué dice? Sus hermanos. Una característica de la madurez es que afirma su identidad. Me encanta esta parte porque justamente dice, en aquellos días crecido ya Moisés. Tengamos en cuenta esta parte. Cuando nos hablan primeramente de Moisés, dice que era un niño, que era pequeño y se mantenía escondido. En esta ocasión nos habla de que ya es grande y dice, y ya crecido, reconoció a sus hermanos. Alguien que está viviendo en su etapa de madurez, en su proceso de madurez, conoce quién es, sabe a quién pertenece. No anda ambivalente de un lugar al otro. ¿Ok? Sobre esa misma historia, nos vamos a Hebreos 11, 23 al 25, por favor. Y seguimos viendo la historia justamente en esta, donde nos hablan de los héroes de la fe. Nos hablan de la historia de cómo Moisés fue trabajando. Y el punto es, deja el mundo. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Volvemos a lo mismo. Por la fe Moisés, hecho, ¿qué dice? Ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Para los que sabemos, para los que saben y hemos estudiado un poquito de palabra, sabemos que Egipto es un simbolismo del mundo, del pecado, y el faraón es un simbolismo justamente del enemigo, de Satanás. Es interesante que una vez que él ya creció, decidió negar su naturaleza, decidió negar su herencia, decidió negarse y dejar de ser llamado hijo de la hija del faraón para ahora ser parte y ser contado como los hebreos. Alguien que está viviendo en su proceso y en su etapa de madurez, decide dejar de lado el mundo. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, familia? Ok. Vámonos por favor, a otro de los puntos, que es Hebreos 11, 23 al 25. No, perdónenme. Es Números 17, 8, por favor. ¿Ya lo tenemos? Ok. Les doy un poquito de contexto que lo que hemos leído. Previo a lo que vamos a leer, sucedió la rebelión de Coré. ¿Han leído esta parte de esta historia de la palabra? ¿Se acuerdan más o menos cómo va el asunto? Básicamente Coré, junto con un grupo de personas, le dice a Moisés, no nos gusta que tú nos dirijas, no nos gusta que tú seas el que esté al frente del pueblo. Se crea una rebelión, se arma un desorden, ¿vale? Dios no le gusta el desorden
y viene un juicio hacia Coré y hacia su gente. ¿Se acuerdan cuál fue? Se abre la tierra, se los traga vivos, se vuelve a cerrar la tierra. ¿Vale? Está medio creepy la historia y podemos decir santo Dios, pero pues bueno, eso es lo que sucede. ¿Ok? Inmediatamente después de esto, Dios decide instaurar en su pueblo estructura, ¿vale? Y decide hacerlo a través de gente que dirija, a través de gente que va a ser tomada para el sacerdocio, ¿vale? Entonces, lo que sucede en esta parte es que manda a llamar a las 12 tribus y les manda a traer una vara. Di conmigo, vara. La vara que representaba a cada tribu, ¿ok? La vara en esos tiempos y en Biblia es señal de autoridad. ¿De qué? Ok, cuando hablamos de autoridad, cada tribu tenía su vara que representaba, y quien tuviera esa vara era quien representaba a toda la tribu. Entonces lo que sucede es que le dice Dios a Moisés, ok, que traigan sus 12 varas, póngalas dentro del arca del pacto, y aquella que las dejamos ahí toda la noche, y aquella que florezca será la tribu que se encargará de ejercer el sacerdocio. ¿Vale? ¿Se acuerdan hasta ahí más o menos de la historia? Si no la han leído, les recomiendo que la lean, es una chulada de historia. Sucede que obviamente Aarón, el hermano de Moisés, mete la vara también, pone la vara, que él representaba a la tribu de Leví, tapan el arca, se van a dormir, al otro día regresen y sucede justamente esto que vemos aquí. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echando brotes, florecido, producido almendras, ¿qué dice? Y producido almendras maduras. ¿Okay? Ahí sí me ayudan con el texto. Números 17:8. Y este punto nos habla de que justamente cuando se producen las almendras maduras hay muchísimas enseñanzas en esta parte, pero lo que les quiero contar es que la vara, al representar autoridad y dar frutos maduros, la madurez nos capacita para ejercer autoridad y para ejercer sacerdocio, ¿vale? Nosotros que somos llamados, porque todos nosotros somos llamados a ejercer autoridad, todos nosotros. Cuando la creación fue puesta, se le dijo a Adán, señorea y multiplícate, ¿vale? Nosotros como hijos de Dios, como en ese tiempo también Adán, su propósito y nuestro propósito es el área de gobierno, es señorear. Pero para poder ejercer esa autoridad de manera correcta, necesitamos ser maduros. Para nosotros poder ejercer el sacerdocio como sacerdotes de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra ciudad, de nuestra iglesia, en aquellos lugares donde Dios nos haya puesto, es necesario que haya en nosotros madurez. ¿Hasta ahí vamos bien, familia? Súper. Avancemos. Una de las características, vamos a empezar a ir un poquito más profundo entre madurar espiritualmente. Justamente vamos a hacer la comparación entre niño y hombre maduro. ¿Se acuerdan que estamos hablando de los hombres maduros? De la gente en madurez. Les voy a pedir que me acompañen a Hebreos 5:11, por favor, del 11 al 14. Hebreos 5 del 11 al 14. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Gracias, dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos y las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué dice? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
¿Okay? Quiero que nos centremos en esta parte. Es necesario que se vuelva a enseñar muchas cosas. No han avanzado, no han crecido, no han progresado. ¿Por qué? Porque es niño. ¿Cuáles son las características de un actuar de un niño? Y es lo que vamos a desarrollar a continuación. Les pido que me acompañen a 1 Corintios 13:11. Y aquí sí me acompaña justo, pero si lo ponemos primero en LBLA, porfa, Saris, en Biblia de las Américas. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, di conmigo hablaba, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. En la Nueva Biblia Viviente dice, si me apoyas Ari, dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando alcancé, ¿qué dice? Madurez en la vida, dejé de lado las cosas que son de niño. Es necesario que para poder dejar de hablar, pensar y razonar como niño, lleguemos a la madurez. Nos vamos a ir un poquito profundo en esta parte para ir desmenuzando poco a poquito el texto. Les pido que me tengan un poquito de paciencia. Vamos avanzando lo más rápido que puedo. La palabra niños, para niño que utiliza en esta parte de la escritura, viene del griego de la palabra nepios, ¿vale? Pero no se utiliza para hablar de un niño en edad, un niño chiquito. En esa sería la palabra paidos, ¿vale? Donde viene pedagogía, justamente. No, aquí utiliza la palabra nepios, que dice, no se refiere a un niño en edad, sino a una persona, ¿qué dice? Inmadura, alguien simple. Bajo a la luz de la palabra, de lo que nos está diciendo aquí, entonces no nos está hablando justamente solo de una edad o de un orden cronológico, sino nos está hablando de una condición espiritual, ¿vale? Es necesario que dejemos de ser un nepios. Después nos habla de la palabra hablaba, que es la palabra laleo, que significa, o que podemos utilizar como significado, anunciar, dar a conocer, contar, decir, emitir, expresar, hablar, juzgar y comparar. Bajo esta luz, me gusta muchísimo porque justamente nos lleva, no solo tiene que ver con la manera o las palabras que podamos decir, sino qué es lo que contamos. Contamos verdades a medias, contamos desde nuestra experiencia o desde nuestra óptica, ¿vale? ¿De qué manera nos expresamos del otro? ¿De qué manera nos expresamos de nosotros mismos? ¿De qué manera juzgamos? Cuando comparamos, ¿con qué comparamos? ¿Vale? No solo se queda, pues las palabras que dices, sino la profundidad que puede haber en esto. Después está la palabra pensaba, ¿ok? Que es la palabra froneo, que habla de ejercitar la mente, tener un sentimiento o una opinión, pensar, sentir, tener un mismo sentir la misma cosa, poner la mira, modo, hacer caso o el cuidado. Ya no solo se va con la manera en que nos expresamos, sino con la manera en que nos sentimos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es ¿En qué están fundamentadas nuestras opiniones? ¿En qué están fundamentados nuestros sentimientos? ¿Vale? ¿Qué cosas estamos viendo como importantes? ¿Qué cosas estamos viendo? ¿A qué? Me gusta mucho, usa ahí una de las aplicaciones que es hacer caso. ¿Qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién le ponemos atención? ¿Qué permitimos o a quién le permitimos que sea influencia en nuestra vida? Va más allá justamente. ¿Qué permitimos de eso que primero pensamos?
que se arraigue en nuestro corazón y permitimos que sea un sentimiento. El sentimiento nos lleva a tomar decisiones. ¿Hasta ahí vamos bien, familia? ¿Sí me están acompañando? Vientos. Después la tercera palabra que quiero trabajar es razonaba. ¿Ok? La palabra ahí está, es logizomai. Y me encanta porque la primera definición que dice es hacer inventario. Habla de algo definitivo. ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Cuáles son las maneras en las que yo decido esto es inamovible? Esto es definitivo, como dice aquí, es estimar. Se utiliza también para guardar rencor, inculpar, atribuir, tener por cierto, concluir, considerar, contar, contratar, tomar en cuenta, discutir, disponer, pensar y tener por. ¿Vale? Esto habla justamente de la estructura de nuestro corazón. ¿Qué es aquello que nos está llevando a afirmar nuestras posturas ante la vida? ¿Vale? ¿Qué es aquello que nos lleva a decir el siempre, el nunca, aquellos definitivos que nos forman como persona? Si regresamos un poquito, nos dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba. ¿Ok? Nosotros como hijos de Dios, como hijos maduros de Dios, debemos de que la manera en que juzgamos, la manera justamente aquí de hablar, la manera de expresarnos, sea conforme a lo que la palabra dice. Lo que permitimos que influya en nosotros en la parte de razonar, lo que permitimos escuchar de aquello que nos alimentamos, sea conforme a lo que dice la palabra. Y aquello justamente que crea nuestro carácter, que crea nuestras conductas, que crea nuestras convicciones, sea conforme a la palabra. Cuando nosotros empecemos a reestructurar nuestra forma de pensar, de hablar y de razonar, entonces podremos avanzar hacia la siguiente parte. Después la palabra que quiero trabajar es la palabra llegué. Hablamos justamente de llegar, acabar, acercar, acontecer, alcanzar, ¿vale? Construir, continuar, convertir, gobernar, intervenir, liberar, nacer, producir, resaltar, suceder y volver. Hay muchas más definiciones, pero la quise poner porque justamente me llama muchísimo la atención, porque no solo es así de, pues voy a llegar, mágicamente va a suceder y pues ya, llegué y ahora ya, soy un hombre y porque ya tal vez tengo la edad o porque ya tengo cierto conocimiento, ya llegué a la meta. Bajo estos lineamientos, en la riqueza que nos da la palabra, nos enseña justamente que es un proceso, como nos enseñaba Pastor Juan Pablo el domingo pasado. Es algo que debemos continuar, es algo que se debe estar construyendo, que se debe de estar constituyendo, es algo que debe de producir y algo que produce debe de ser constante. Y por último, dejé, ¿vale? Y para la palabra dejé que utilizamos es catargeo. Y habla y me encanta porque dice dejar enteramente inmóvil, dejar inútil, literal o figuradamente inutilizar, invalidar. Habla de libertad, de abolir, de acabar, de dejar, de deshacer, de desligar, destruir, perecer, quitar y suprimir. Y para poder hacer esto requiere voluntad. ¿Vale? Me llama mucho la atención porque las actitudes de niño por un hombre maduro son, una vez que llegamos a este estado de madurez, son definitivas, ¿vale? Son totales, pero tiene que haber una conciencia total. No es un proceso natural, es un proceso al cual nosotros nos adentramos, al cual nosotros entramos, al cual nosotros vamos y entonces podemos avanzar. ¿Estamos bien hasta ahí, familia? Es necesario que maduremos, es necesario que crezcamos y nos convirtamos en el hijo o la hija de Dios maduro
que sea un digno representante del reino. Al ser maduro, permitimos que el reino sea manifestado en nosotros y a través de nosotros. ¿Ok? Quiero ir cerrando esta parte, quiero ir cerrando este tema. Cuando hablábamos hace rato, cuando les hablaba de que la tierra nos necesita maduros, nos necesita allá afuera, ¿vale? Si nosotros entramos y vemos noticias, ni siquiera ver noticias, con nuestros vecinos, con la gente que está a nuestro alrededor, nos damos cuenta que hay una tremenda necesidad de Dios, ¿vale? Pero para nosotros poder ir y compartir reino, para nosotros poder ir y llegar, para nosotros poder decir, ok, esto es lo que Dios tiene para ti y para tu vida, la madurez es necesaria para poder ser emisores y transformadores de lo que tenemos alrededor. Y no es una tarea individual, es una tarea que tenemos todos como iglesia. Les voy a pedir que me acompañen a Cantares 8:8, por favor. Y si me ayuda gente de alabanza también, gracias. Ok. Cantares 8 es uno de los capítulos de Cantares más conocido. Se usa mucho en las bodas y todo este tipo de cosas. ¿Se acuerdan de ponme como una marca sobre tu brazo? ¿Se acuerdan de toda esa parte? Aquellos que son muy, muy románticos, igual algunos hasta lo usaron en sus votos y toda esta parte. Pero me gusta mucho porque en el versículo 8 nos habla de una parte donde dice, nuestra hermana es jovencita, todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos si alguien la pide por esposa? En esta parte nos habla precisamente de madurez. Siempre que escuchemos en Biblia o que leamos en Biblia que habla de una mujer, la gran mayoría de las veces también habla de una aplicación a la iglesia. Está hablando de la iglesia. ¿Ok? Y me llama justo esto porque Cantares, así como obviamente es también es un poema, o es una serie de poemas que hablan justamente de una relación marital, de un encuentro entre hombre y una mujer, un encuentro de amor, un encuentro romántico. También es un simbolismo justo del encuentro de la iglesia con el amado, ¿vale? Y me gusta esto porque dice, ¿se acuerdan cuando hablamos de los huíos? Que son hombres que están en edad de reproducir simiente, en edad de reproducirse. Cuando nos habla aquí de la iglesia así de, tenemos una hermana, pero no está en edad, justamente, ¿qué va a pasar cuando la vengan a pedir? ¿Qué va a pasar si nosotros como iglesia, cuando sea el tiempo de encontrarnos con el amado, no seamos maduros? No estemos en edad de reproducir, no estemos en edad o en la condición madura adecuada para llegar y decir, aquí estamos. Jesús viene por una iglesia madura. Jesús viene por una iglesia que esté en la condición correcta y adecuada para encontrarnos con Él. Y aunque sí es una expresión y que sucederá en el rapto de la iglesia y en las bodas del Cordero y todo esto, no se limita exclusivamente a ese tiempo, a ese lugar. Es algo que sucede constantemente. Les pido que me acompañen ahí en el libro de Cantares, Cantares 2:13. Dice, la higuera ha madurado, sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Los comentaristas de la palabra dicen que justamente esto es un texto que nos habla de las bodas del Cordero, del arrebatamiento de la iglesia. Pero dice, la higuera ha madurado. La higuera está en condiciones de poder encontrarse con el amado. No solo en un sentido, o no solo aplicándolo para este tiempo,
Yo creo firmemente que Dios tiene cosas extraordinarias para su casa, que tiene cosas grandes para su iglesia, que tiene grandes cosas para ti, tiene grandes cosas para mí, que tiene cosas en el cielo que dice, te las quiero dar, aquí están, pero tal vez no estamos en la condición. Tal vez nuestra madurez no es la necesaria ni la suficiente para poder acceder a eso. Cuando nos hablan de que maduremos espiritualmente, es necesario sí que conozcamos palabra, es necesario que escudriñemos más, que conozcamos más, pero no en un sentido, y no lo hacemos o no lo decimos porque queremos gente que aquí sea súper docta en la palabra, o porque Dios nos quiera que nos sepamos los puntos y las comas de lo que dice en su palabra, sino porque al nosotros conocer esta, entonces tenemos el acceso y creamos en nosotros el proceso de madurez que nos va a poder acercarnos al novio, al amado. Somos llamados a crecer y a madurar espiritualmente, porque mientras más maduremos, mientras más nos esforcemos en crecer y en madurar espiritualmente, entonces podremos estar más cerca de las bendiciones y en mejores condiciones para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. El crecimiento integral, el crecimiento 360 es un proceso largo, es un proceso continuo, pero debemos decidir entrar a él. Debemos decidir esforzarnos, como hace rato lo que leía Pastora Gloria, esforzarnos, ser muy muy valientes, como dice la palabra, y adentrarnos a ese proceso, adentrarnos a ese tiempo de madurez espiritual. Ponte de pie, por favor. Cada uno estamos en diferentes etapas del proceso. Cada uno estamos creciendo conforme a las necesidades, conforme al ritmo, conforme a las posibilidades, y está bien, ¿vale? Me gustaba mucho esta parte de la segunda palabra, que fue pensar. Sí, pensar. Y nos dice, una de las definiciones es comparar. La madurez espiritual no es una carrera con el que tengo al lado, ¿saben? La madurez espiritual es un proceso en el cual en intimidad permitimos que el Espíritu Santo se revele y se manifieste en nuestras vidas como hijos. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos hace decir y nos hace pensar que evidentemente la tierra anhela, la tierra está ansiosa porque nosotros manifestemos el reino, ¿vale? Pero lo vamos a manifestar maduramente al ritmo y a la esfera que cada uno, y en la esfera que cada uno haya sido puesto. El deseo de nuestro corazón con esto no solo es incentivarlos o decirles métanse a estudiar palabra, o vamos a tomar otro curso, o vamos a leer otro libro, ¿saben? Sino que sea un proceso en el cual cada uno pueda decirle al Espíritu Santo, ¿sabes qué, Espíritu Santo? Hoy me doy cuenta de la condición en la que estoy, me doy cuenta de mi corazón y ya no quiero ser niño. Yo sé que las riquezas y la profundidad y las cosas extraordinarias que tienes para mí, para mi vida, para mi familia, es necesaria una condición en las cuales yo pueda ser visto como hijo de luz, como hijo de que en la primera definición, como alguien que representa la simiente, que representa la esencia del Padre. Cuando nosotros maduramos, cuando nosotros crecemos, entonces el Padre se manifiesta y entonces la tierra calma ese fuego anhelante de la manifestación de los hijos de Dios.
Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Sabemos y entendemos los procesos que tienes. Sabemos y entendemos que quieres que crezcamos, que quieres que avancemos. Queremos dejar de ser niños, Padre. Queremos saber y conocer las cosas que tú tienes para nosotros. Queremos poder ver, queremos poder entender, queremos que nuestra visión sea más amplia. Queremos que aquellas bendiciones que tienes para nosotros sean manifestadas y por medio de ello poder bendecir la tierra, poder ser emisarios de tu palabra, poder crecer y poder avanzar. Queremos madurar espiritualmente con tu ayuda, Espíritu Santo, para cumplir el propósito que tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.